Aquí no hay un camino recto. Hay tambores que retumban como ejércitos paganos, aplicaciones que convierten canciones en galaxias, cuerdas que sangran, flautas que sueñan y hongos que susurran verdades. Esto es Björk en su madurez, madre, activista y sobreviviente, bruja también, una fuerza que no pide permiso, que cava en la tierra, que nos reta a bailar en el borde del abismo. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, el podcast de tu confianza para desentrañar todos los misterios de el arte, la literatura, la música y por supuesto de los mejores artistas y las mejores artistas que han pisado esta maldita pinche tierra que parece más un basurero que un lugar para poder estar. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor vayan a escuchar mi música en todas las plataformas excepto en Spotify y por supuesto en Bandcamp. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales, están viéndolo igual en la pantalla. También tengo un canal hermano aquí en YouTube que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cuestiones literarias, ¿no? Reseñas de libros y demás cuestiones culturales que se acumulan en el camino. Vayan y suscríbanse también por allá. Y muchas gracias a Fango Bazar, que convierte nuestros episodios en playeras que ustedes pueden portar completamente auténticas y oficiales de Radio Locura. También pueden unirse ustedes si tienen la oportunidad de apoyarnos de esa manera a la familia en Patreon, el link está en la descripción. Y por supuesto, si tienen Instagram, nosotros sabemos que tienen Instagram la gran mayoría de ustedes. Por favor, síganos ahí para seguir las actualizaciones, estar al día completamente y que nos digan contacto directo de que quieren diferentes ideas y demás sin ningún problema. No se olviden que de lunes a viernes tenemos estos pedacitos de cultura que son como galletitas hermosas para el alma, donde hablamos de eventos históricos, hablamos de discos, hablamos de muchísimas cosas. Por eso esto es Radio Locura y de lunes a viernes pueden verlo más o menos a la 1 de la tarde. Y por supuesto, no se pierdan los episodios de las 9 p.m. los domingos, donde hablamos específicamente de un artista al cual le dedicamos todo nuestro tiempo. René Magritte fue el anterior episodio que ustedes lo pueden disfrutar. Buenísimo, vayan a verlo. El hombre más clavado del surrealismo, completamente personal, un hereje dentro del surrealismo en su momento, como también lo fue en su momento Leonora Carrington, que también ya tiene su episodio en el canal. Aprovechen todas estas oportunidades, véanlos después en Maratón de Radio Locura, no se pierdan ninguno porque todos los episodios estelares 9 p.m. en los domingos son magníficos. Así que recuerden que la locura lo cura todo. El que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 72, Björk, segunda parte. En el primer capítulo de este viaje, nos sumergimos en el torbellino que fue Björk desde sus días de punk adolescente en Reykjavik hasta el susurro glacial del Medula. Cubrimos debut, que lo lanzó como una supernova pop, Post, que rompió las reglas del dance, Homogenic, un volcán de cuerdas y beats, Selma Songs, su lamento cinematográfico, Vespertine, un nido de intimidad y Médula, donde su voz se convirtió en un coro humano. Fue la historia de una islandesa que con apenas 30 años ya había reescrito las reglas de la música. Pero esa fue solo la mitad del incendio. Ahora, en esta segunda parte, encendemos la antorcha para recorrer los últimos 15 años de su carrera, desde Volta en 2017 hasta Fossora en 2022. Aquí no hay un camino recto. Hay tambores que retumban como ejércitos paganos, aplicaciones que convierten canciones en galaxias, cuerdas que sangran, flautas que sueñan y hongos que susurran verdades. Esto es Björk en su madurez, madre, activista y sobreviviente, bruja también, una fuerza que no pide permiso, que cava en la tierra, que nos reta a bailar en el borde del abismo. Estos 5 álbumes, Volta, Biophilia, Vulnicura, Utopia y Fossora, no son solo música, son conjuros diarios y manifiestos. Son el retrato de una mujer que enfrentó rupturas, duelos, pandemias y el caos de un mundo que se tambalea y respondió con sonidos que cortan como vidrio, que flotan como plumas, que pesan como lodo. Aquí no hay espacio para la tibieza. Cada disco es una grieta en el suelo, un desafío para que mires dentro y te preguntes qué es el arte, qué es el dolor, qué es hacer la música y qué es estar vivo. Vamos a desentrañar sus texturas sonoras, sus letras que muerden, sus ideas que te hacen dudar si estás escuchando un álbum o viviendo un maldito ritual. Pero también veremos a la Björk detrás de la máscara.
Una madre soltera navegando el amor, una activista desafiando imperios, una artista que convierte sus heridas en completas sinfonías. Así que afila tu pala, porque este viaje no es para los que buscan respuestas, es para los que están dispuestos a mancharse las manos y encontrar la belleza en las raíces, como Björk lo hizo en la primera parte y ahora esta vez en la segunda parte de Björk. Una parte súper esperadísima por todas las personas que están desde el principio en Radio Locura, y vamos a darle inicio con, obviamente, el primer disco que tiene que ver con la segunda parte, en donde nos quedamos. La vez anterior nos quedamos en Medula. Así es. Y esta vez vamos a empezar por el disco Volta. En 2007, Björk tenía 41 años ya. Ok. ¿No? Para que se acuerden un poquito dónde nos habíamos quedado. Y una discografía que ya era una maldita leyenda. Ya no había más que sumarle a esto y aún así lo logró. Esta maldita hija de islandeses lo logró. Pero después de Médula, un experimento vocal que era como cantar en una cueva de hielo, y Drawing Restraint 9, una banda sonora para la película de su pareja Matthew Barney, Björk estaba un poquito inquieta. Estaba harta de ser etérea, confesó en The Guardian. Quería ritmo, quería sudor, quería ternura, pero también quería mucha pinche tierra en su música. Quería un disco que fuera sangriento, físico y también, una palabra muy especial para definir esto, urgente. Así nació Volta, un carnaval sonoro que suena como un rave en una selva post-apocalíptica. Y esto no es ningún tipo de clickbait, esto así suena. Imagina tambores congoleños de Konono Number One golpeando como corazones tribales, trompetas islandesas que resuenan con fanfarrias de guerra y beats de Timbaland que caen como relámpagos. Timbaland, el mismo güey que trabajó con Nelly Furtado. Y muchísimos más. También con Justin Timberlake. Mira cómo baila. Volta no es un disco para escuchar en el fondo, es una patada en el pecho que te obliga a moverte, aunque ahora ya veremos que probablemente es uno de los discos más flojos que tiene. El sonido de Volta es un collage caótico pero preciso. La producción, liderada por la mismísima Björk, Timbaland y Danja, mezcla electropop con world music, industrial y folk africano. Chíngate esa mamada. Los sintetizadores gruñen, las percusiones retumban como avalanchas y la sección de metales femenina de Islandia aporta un brillo absolutamente épico. Earth Intruders, el primer sencillo, es un manifiesto primal inspirado en un sueño tras un viaje a Indonesia en el año de 2005, donde Björk imaginó un, entre comillas, tsunami de millones de pobres arrollando la Casa Blanca. Órale, qué buena imagen. Algo que por supuesto le vendría en las pesadillas de Donald Trump, pero para Björk era una fuente de inspiración. Como debe ser. Con samples de Konono Number One y un bombo que golpea como martillo, la canción alcanzó su mejor posición en Estados Unidos desde algo que ya habíamos hablado acá, que por supuesto es una de sus grandes obras, es Hyper Ballad, que fue una de las canciones más famosas de Björk en su momento. Las letras, por ejemplo, que utilizan esta canción como "somos los intrusos de la tierra pisoteando", son un grito de justicia social, algo que empezarían a hacer en Björk de una manera absolutamente hermosa, pero también un canto a la energía colectiva. Declare Independence es aún más feroz, un himno industrial con sintetizadores que cortan como sierras, dedicado a Groenlandia y a las Islas Faroe. Levanta tu bandera, canta Björk, y cuando lo gritó en un concierto en Shanghái en 2008, añadiendo Tíbet libre, que sería algo parecido a lo que tenemos hoy como Palestina libre, que por supuesto hay que tener a Palestina libre y hay que hacer todos nuestros pinches esfuerzos para que Israel deje de estar chingando a la puta madre ahí. Bueno, ya hablaremos de esas cosas en otro episodio, pero Palestina libre, por favor. En este sentido, Björk dijo Tíbet libre y provocó un escándalo que llevó a China a endurecer la censura a sus artistas extranjeros. Sí, básicamente la expulsaron de China y ya no puede visitar por allá esas tierras, lamentablemente, porque también es un excelente país, ¿no? Pero el problema también es de la política. Pero de repente puede sonar algo como un poco de orgullo personal, como Greta Thunberg, que está siendo baneada de entrar a Israel durante 100 años. Bueno, lo estás haciendo por una causa absolutamente justa, ¿no? Wanderlust, otro pilar del disco, es un viaje mítico, con su video en 3D, dirigido por Enciclopedia Pictura,
donde Björk lucha contra un río y un búfalo. La canción mezcla cuerdas orquestales con beats electrónicos que evocan el oleaje y que aparte dura como 7 minutos y es una pinche aberración en el buen sentido de la naturaleza porque está hermosa. Las trompetas arregladas por Mark Bell dan un toque de épica desbocada. Que Mark Bell es una persona que obviamente ya tratamos en la primera parte de Björk, porque obviamente es una de los grandes referentes que trabajan con ella. Y mientras las letras, por ejemplo, que dicen, me consume el anhelo, reflejan su eterna búsqueda de lo nuevo. Algo que por supuesto es algo que prácticamente terminará siendo una firma en la carrera de Björk. Neumonía, en cambio, es un interludio íntimo, inspirado por una neumonía que Björk contrajo y su reacción emocional a El laberinto de Fauno de Guillermo del Toro. Que por supuesto, si quieren que hablemos de Guillermo del Toro, por favor déjenlo en los comentarios en este momento. Con trompetas que suenan como un lamento, es una de las canciones más vulnerables del disco, mostrando el contraste entre la furia colectiva y el dolor personal. Volta fue un éxito relativo. Número 9 en el Billboard 200 y su mejor posición en Estados Unidos con 500,000 de copias vendidas en 3 meses y 9 semanas liderando la lista de álbumes electrónicos. Algo muy importante porque Björk no era una persona que estuviera realmente solamente en un género, pero con esto logra hacerlo desde el lado de la música electrónica. La portada, diseñada por Bernard Wilhelm y Nick Knight, con Björk como una figura colorista y caótica, refleja el espíritu global del disco. Y que por supuesto ustedes podrán ver como en este momento en la pantalla, que es un traje en el que ella se metía y se ve bien pinche cagado porque parece como un Minion o una mamada así. Como un Teletubby. Un Teletubby. Sin embargo, Björk fue autocrítica con este disco y por eso es que me atrevo a decir que probablemente es uno de los discos más flojos, pero eso no quiere decir que es un mal disco, como lo hemos dicho muchas veces aquí, al menos dentro de nuestra amistad y no tanto en Radio Locura, pero la peor Björk puede llegar a ser el mejor de los artistas que ustedes quieran, ¿no? O sea, sí. El peor disco de Björk puede ser a lo mejor la obra maestra de uno de los artistas que tú sientes que, puta madre, van a ser la mejor pinche cosa que va a existir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Aunque este disco no sea la más fuerte carta de esta segunda temporada y en general de ninguna de las temporadas de Björk, la canción que yo quiero recomendarles precisamente del Volta es The Dull Flame of Desire, es decir, la desinteresada flama del deseo, que invoca una participación que casi no suele suceder en su carrera, que es cantar con alguien más, sí, acompañada, ¿no? En ese sentido, la cantante es Anoni. Esta cantante proviene de Anthony and the Johnsons, y lo interesante de esta canción es que es una canción larga y sí, te sumerge en un diálogo, en un dueto que por lo regular no sucede en los discos de Björk y en general no sucede en toda su carrera. Entonces, si ustedes quieren entrar en el Volta, yo creo que The Dull Flame of Desire es una opción muy válida, sí, porque canción larga, disfrutable, es un dueto y creo que por esa misma rareza, ustedes pueden valorarla desde sus oídos y desde su experiencia, para mí, de las mejores del disco. Y por supuesto este disco, como ya lo había dicho, no es una cosa absolutamente extraordinaria dentro de la discografía de Björk, pero seguramente es uno de los buenos discos que puedes llegar a escuchar en tu vida, entonces sin ninguna duda es una cuestión recomendable, pero obviamente hay muchísimo mejores, ¿no? Y esto se puede ver porque justamente Björk, cuando comenta acerca de este disco, dice, este es un disco que es solo ok. Y la estoy realmente parafraseando en este sentido porque dijo, es solo ok. Prefiriendo las versiones en vivo de la gira, que podría decirse que es algo un poquito más nutrido en cuestión musical, y recopilados en Voltaic, que es en Voltaic 2009, 2 años después de que sale este disco. Y esa gira que duró 18 meses y llegó a América Latina fue un espectáculo de energía, como siempre Björk nos tiene acostumbrados, que es un show muy extraño, diría Pati Chapoy, que ya obviamente es el meme obligado, que también lo tuvimos en la primera parte. Vayan a verla. En este espectáculo tenemos a Björk vestida como una criatura de otro mundo, que es básicamente, es una de las cuestiones de vestuario que ya empieza a manejar, que después estarán totalmente desbordadas dentro de la imagen de Björk. Pero aquí lo empieza a perfilar muchísimo más en el Volta, cosa que en Medula y cosas así sí lo había hecho, porque en las portadas lo podemos notar. En el Vespertine también, en el Vespertine, incluso mucho más en Homogenic, cuando sale con este traje de Alexander McQueen, quien por cierto también ya tiene su episodio en Radio Locura, pero aquí realmente tiene los primeros atisbos de todo lo que va a ser su identidad visual en el escenario, a partir de este punto. Detrás del caos que era realmente el haber hecho todo este disco, también había ciertas tensiones, obviamente. Su relación con Barney, padre de su hija Isadora, nacida en 2002, empezaba a fracturarse de a poco,
y su activismo desde el apoyo a movimientos anticoloniales hasta la fundación de Natura en 2008 para proteger los recursos islandeses marcó esta etapa. Algo que por supuesto después tendrá, algo que ya platicamos en la primera parte, que es esta colaboración, por ejemplo, con Rosalía en Oral, donde ya está teniendo estas pinches ganas de hablar de cosas que realmente nos están jodiendo a todos, ¿no? Como es la cuestión del cambio climático. Y también lo mencionamos lógicamente en el episodio de la Rosalía, que también está en el canal y que abordamos desde el otro lado cómo llega esa colaboración con alguien súper actual, ¿no? Y que sigue rompiendo las listas y demás, y que también ya hizo una rectificación porque no se había pronunciado de la situación de Gaza, lo hizo muy recientemente y qué bueno que ya se actualizó también la Rosalía. Volta no era un regreso al pop, como prometían los titulares. Ella realmente sí lo dice de esa manera, como este es mi disco más pop, pero realmente en el sentido del pop tradicional, pues no tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Pero este disco era Björk diciendo, el mundo es un desastre, pero vamos a bailarlo. Esto quizás es de las últimas cosas que dirá Björk en ese sentido, porque después de esto se va totalmente a otro pinche pedo y se convierte en esta alienígena que más o menos es, creo que la imagen que ella está manejando ya en estos momentos en el año de 2025. Después de todo esto viene uno de mis discos favoritos, por supuesto, no nada más de Björk, sino de toda la historia, que es Biophilia. En 2011, Björk da este salto cuántico con este disco, lanzado el 5 de octubre. No era solo un disco, era un experimento multimedia que redefinió lo que un álbum podía ser. Biophilia, el primer álbum app de la historia. Y estamos hablando de app como aplicaciones de las que puedes descargar en tu iPhone, y literalmente se podía descargar en tu iPhone y en tu iPad. En esta etapa ella ofrecía aplicaciones interactivas para el iPad que convertían cada canción en un universo de ciencia y de sonido. Que de hecho esto es uno de los datos más pinches locos que puedes tener de Björk, porque al desarrollar todo esto, ella se convirtió en algo así como tenemos aquí en México de la SEP, como cuestión curricular de la escuela, donde los niños tenían que utilizar estas aplicaciones de Biophilia para poder casi pasar su examen de alguna clase, ¿no? Por supuesto, esto en Islandia directamente, Sí. porque pues ella es de ahí, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Ese país que por otro lado es la verdadera isla europea, ¿no? Que también es casi americana, está muy recorrida en el mapa si ustedes lo ven, pero aún así esa diferenciación de que incluso incide en la educación de su propio país es algo magnífico y que casi no se menciona, ¿no? Hay que recuperarlo, que también tiene esas incidencias incluso didácticas. Sí, y que básicamente es una de las pocas artistas o pocos artistas en la historia en las que esto realmente se ha convertido en algo curricular, ¿no? Eso es algo importante decir de este disco Biophilia. En vida, porque hay otros artistas que se han llegado a la currícula, como Juan Rulfo y demás cuestiones, Goethe en Alemania y demás, pero Björk lo logra en vida. El MoMA de Nueva York lo incluyó en su colección permanente en 2014, un reconocimiento obviamente a la audacia musical y creativa de Björk. Inspirado en fenómenos naturales, Biophilia, que pueden ser los cristales, las lunas, el ADN, las placas tectónicas, que es un poquito de lo que vamos a desentrañar de este disco. Biophilia es Björk en modo científica loca, pero con un corazón que late demasiado fuerte. El sonido es un cristal de innovación. El gameleste o gamelesto, como le quieran decir, porque es una palabra básicamente inventada, que es un híbrido entre el gamelán y la celesta. Y también bobinas de Tesla que cantan, arpas gravitacionales, que tienen mucho que ver con que son péndulos de repente tocando como notas. Lo tienen que ver, lo pueden ver en uno de sus documentales acerca del Biophilia, que literalmente ponen péndulos para poder tocar las notas que están en el arpa y dejan que la gravedad haga la música, ¿no? Está maravilloso. Son el tipo de cosas que hacen que Björk sea realmente una persona que está innovando, no nada más en cuestión musical, valga la redundancia, sino también en la cuestión creativa de cómo hacer música, ¿no? Y también en este disco podemos encontrar los compases imposibles como 17 octavos o 7 cuartos, que de repente son como en cuestión del músico, como de, no, esta madre solo se encuentra en el jazz y cosas así, o en la música súper progresiva. Ella lo está llevando a cabo con sinfonías que de repente parecieran ser de otro mundo totalmente y que desafían cualquier lógica rítmica. Producido con 16-Bit, Odny Ayer y Damian Taylor, el disco mezcla música electrónica experimental con coros islandeses, que por supuesto también tiene mucho que ver con que ella tomó un coro de mujeres, con quienes estuvo trabajando durante 4 años para poder grabar este disco tal cual ella se lo estaba imaginando, y
tiene sus minuciosidades. Ya lo verán en el documental si se dan la oportunidad de poder verlo, donde realmente estos 4 años se lo toman para hacer la música casi al milímetro, que se llama los céntimos de la afinación, porque esto es realmente Björk explotando su gran capacidad como compositora, casi. Y como directora también del coro y sí, como el montaje en general de esta producción. Casi al nivel de Mozart, de Sostakovich, que por cierto ya tenemos un episodio en el canal. De Sostakovich, de Mozart, si lo quieren pónganlo en los Sí, también comentarios. estaría buenísimo, güey. Pero justamente muchos de los compositores como Vivaldi, Salieri o quien quieran decir, Björk realmente es aquí donde se consagra como una verdadera figura de hacer estas composiciones absolutamente demenciales. Crystalline, el sencillo principal, es un torbellino de percusiones fractales que reflejan el crecimiento de los cristales, literalmente. Ella está hablando de los cuarzos y todo este pedo, con un final drum and bass que probablemente sea de las cosas más deliciosas que puedan llegar a escuchar. Si se van a quedar con algo de este capítulo, por favor, una de estas canciones del Biophilia, y por supuesto, creo que yo diría una de las canciones más representativas de este disco es Crystalline, porque toda la primera mitad, o más bien más de la mitad de la canción, es una cuestión un poco más baladística, ¿no? Que suena muy hermoso, que tiene estas cuestiones como muy sentimentales, pero el final de la canción es una de las cosas más pinches cabronas y que te pone más inquieto de todo el universo. Es correcto. Y que se siente realmente como un maldito geyser saliendo de la pinche tierra, porque hay que recordarlo, Björk como artista y como música nace de estos geyseres, nace de estas notas a contraviento, como ya lo hemos platicado en la primera parte. Ella fue una niña que realmente era la típica abuelita que te decía, no, pues yo hacía 4 kilómetros para llegar a mi primaria, y descalza aparte, pero ella iba cantando. Es realmente, creo que una representación muy cabrona de lo que es una verdadera elfa de la naturaleza, y a mí es un dato que podemos recuperar de la primera parte, que es cuando se ponía a cantar a sus 9, 10, 11 años, a contraviento, ¿no? Que es una de las cosas que te hacen ver realmente cuál es la inspiración de Björk en este sentido natural de cómo ella desarrolla su técnica vocal, ¿no? O sea, casi rompiendo las pinches placas tectónicas que están alrededor de ella, solamente con su voz de una pequeña niña tan tierna y tan hermosa, ¿no? Que se verá reflejado también en este mismo disco, ¿no? Metalcore, que es una de las canciones más importantes también. Tiene esa referencia a la corteza terrestre, ¿no? A las placas tectónicas, que como metáfora también de su infancia como cantante y también de su realización como artista madura, está ya codificada con ese título, Metalcore. Biophilia tiene uno de los mejores títulos en el sentido de que realmente están refiriendo a las cosas que están hablando, ¿no? Biophilia se puede traducir totalmente al español como la biofilia, ¿no? Como este amor que se le puede tener a la vida, y ella lo está poniendo en el sentido de desde las cosas más pequeñas que podrían ser las células o incluso los cristales y el tiempo y estas cosas. Y los rayos y inertes, también la luna, sí. Y también el ADN, incluso con la canción Hollow, ¿no? Con todas estas presencias de lo mínimo que nos sustenta la vida. Pero también se va a las cosas mucho más cabronas, como las galaxias, las nébulas y todo este pedo, ¿no? O sea, es realmente una cosa absolutamente loca. Y, por ejemplo, en esta canción, en Crystalline, cuando dice, bajo su superficie hay un cristal que crece. Todo esto es una metáfora de la formación de la personalidad, pero también el caos ordenado de la naturaleza. En Virus, con su gameleste y coros etéreos, convierte la relación parásito-huésped en una balada de amor fatal. También se puede incluso entender un poco con el episodio de Rosario Castellanos, donde hablamos acerca de que el bebé de repente puede ser un parásito o puede ser también el amor de tu vida, pero normalmente también en un sentido biológico un bebé es un parásito. Björk juega con esta idea y, por ejemplo, se puede notar muchísimo en la parte de la letra donde dice, como un virus necesita una célula, yo te necesito. Qué hermoso. Like a virus needs a body. Y después tenemos, por ejemplo, para hablar de otro track de este disco, tenemos Mutual Core, como ya lo habías adelantado, que usa las placas tectónicas como una imagen de la relación en crisis, con beats electrónicos en esta canción que chocan como continentes y cuerdas que rugen como volcanes. En Moon, Luna, obviamente, la primera con su canción del arpa disco y compases cíclicos evoca los ritmos lunares, mientras en Thunderbolt hace que las bobinas de Tesla canten como un coro eléctrico. Una de las canciones más pinches sentidas y también muy extrañas que pueden llegar a escuchar en su vida. También Patti Chapoy. Cada canción en este disco es una lección de ciencia, pero también un poema que conecta lo microscópico como lo humano y también lo macroscópico, como ya lo habíamos comentado.
Biophilia nació en un contexto de crisis. Este disco no sale de la nada, sale de la quiebra financiera de Islandia del 2008 al 2011 más o menos, que dejó a Björk en el centro de protestas, y su fundación Natura abogó por industrias sostenibles. También enfrentó ella misma, nódulos en las cuerdas vocales. Es el momento. Es el momento en el que le pasa esto, lo que la obligó a, básicamente, reaprender a cantar, para poder adaptarse a esta nueva forma que su voz tenía. Ella misma dice, fue como empezar de cero. Grabado en parte en Puerto Rico con órganos baratos y controles de videojuegos, Biophilia refleja una Björk libre de contratos discográficos, lo cual es muy importante decirlo en el sentido de la industria musical, trabajando con total libertad creativa. El proyecto incluyó talleres educativos en 4 continentes, donde niños exploraban música y ciencia, y el documental When Björk Met Attenborough en 2013 conectó el disco con la biología. En este hermoso documental se pueden dar cuenta de todas las cosas que tienen que ver con este disco. Yo realmente, de una manera personal, y supongo que también de más o menos, les recomiendo absolutamente obsesionarse con este proyecto, porque es quizás uno de los proyectos artísticos musicales que tienen más que ver con básicamente cualquier cosa universal, y que por supuesto son una de las pruebas más cabronas de cómo un ser humano como Björk pueden llegar a estas ideas tan de repente abstractas y al mismo tiempo tan cercanas a la vida misma. Y realmente es para mí un verdadero placer decirles a ustedes, por favor vayan a ver al menos este documental que se llama When Björk Met Attenborough, donde hablan acerca de mariposas, de la vida en general, también de su cuestión del proceso creativo de todo este disco, que es algo para mí imperdible antes de que nos vayamos a la tumba. La gira de Biophilia, capturada en Biophilia Live en 2014, llevó el espectáculo a 400 cines, con Björk rodeada de pantallas interactivas y vestuarios de Iris Van Herpen, que hay que decirlo, es una gran artista que termina haciendo toda la identidad de los vestuarios de Björk en esta época, que no es para menos, hay que decirlo de una vez. Para Björk, cada una de sus épocas o cada uno de sus discos termina siendo una cuestión como un pequeño universo, en el que tal vez caben todos los universos que también nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos y estamos experimentando, pero ella los lleva a un sentido mucho más conceptual, ¿no? Y en este sentido, Biophilia no se queda para nada detrás con los vestuarios de Iris Van Herpen. Biophilia polarizó a los fans por su densidad de los conceptos, por su densidad de la música, pero la crítica la celebró como un verdadero hito. Y no es para menos, porque este es verdaderamente uno de los mejores discos que pueden llegar a escuchar en su vida, en un sentido absolutamente musical y también, como no, en un sentido sentimental. Este disco se puede tomar como un acto de valentía, tanto intelectual como emocional como conceptual. En esta etapa, Björk, madre soltera de Isadora, navegaba tensiones con Barney, su expareja o su pareja en ese momento, y apoyaba causas consolidándose como una voz disidente. Biophilia no era solo un disco, era un manifiesto de que el arte podía reimaginar absolutamente todo el universo. Como es arriba es abajo, y también si quieren más en ese sentido, vean nuestro episodio de la primera temporada de Alex Grey, donde también tocamos este tipo de polos de lo macro, de lo micro, y de las inserciones que puede haber y de las investigaciones que puede haber, no solo desde la ciencia, creo que ese es un punto de quiebra importantísimo, sino también desde las artes. Las artes siempre están adelantadas al tiempo, al espacio, y también sucede aquí en Radio Locura, en esta presentación del Biophilia, totalmente. Creo que no habrá palabras realmente para decir lo absolutamente maravilloso que es este proyecto Biophilia. Dentro de todos los que vamos a hablar, yo diría aquí ya se acaba el pinche episodio, ya la chingada. Biophilia es lo mejor del mundo, pero hay que seguir ahondando en todos los demás proyectos que tiene. Pero Biophilia sí es una de esas cosas que yo personalmente les diría, no se pueden perder hasta el pinche día que se metan en el cajón. Pero después de esto viene en 2015 el mundo de Björk ya un poco fracturado, y Vulnicura fue el resultado de toda esta fractura. Lanzado el 20 de enero, 2 meses después de lo planeado por una maldita puta filtración, de las cuales también le ha pasado, por ejemplo, a nuestra chiquita Dua Lipa, que le hicieron llorar, hijos de su puta madre. Filtraciones también que no solamente le han pasado a Dua Lipa, sino a la misma Björk, no lo comentamos hace un momento, pero también hay que precisarlo. En el Volta también adelantaron accidentalmente su publicación oficial, y después, pues, cuando fue la cuestión oficial, pues ya estaba circulando en internet, en esos principios del internet, ¿no? Del Volta estoy hablando, que también sucede en el Vulnicura.
y en proyectos incluso como de Dua Lipa. Y justamente el Vulnicura se convierte quizás en su disco más devastador por ser lo más emocional, lo más familiar en ese sentido, y ahorita veremos por qué. Narrando la ruptura con Matthew Barney, Vulnicura, del latín cura para las heridas, para que vayan entendiendo un poco de qué va este proyecto. Como vitacilina. Es un diario cronológico de duelo, con cuerdas densas arregladas por la mismísima Björk, beats electrónicos de nada más y nada menos de Arca, que también ya tiene su episodio aquí en Radio Locura. Véanlo, por favor, es maravilloso también ese episodio y que pues ya está disponible para todos ustedes, pero que lo hemos visto un poco rezagado. Por favor, disfrútenlo, el episodio de Arca en el canal. Y también las texturas oscuras de Hacks and Cloak. El sonido es un regreso a la intensidad del Homogenic, del que hablamos en la primera parte, pero un poco más visceral. Las cuerdas, interpretadas por un ensamble de 15 músicos, cortan como bisturís. Los beats electrónicos con glitches y bajos profundos suenan como un corazón rompiéndose, y la voz de Björk, frágil pero feroz, lleva el peso de este dolor. Para hablar de algunas tracks de este disco, podemos empezar por ejemplo por Stone Milker, el tema de apertura, que es un lamento esperanzado por la reciprocidad. El videoclip grabado en una playa islandesa que está en 360, de hecho si lo ven en YouTube con su mouse le pueden ir haciendo así para ver absolutamente todos los ángulos que estaban grabando, y con cuerdas que ondean como el mar. 3 semanas antes de la ruptura, todavía creía que podíamos salvar esta relación, dijo Björk en esas épocas. Para que vean un poquito dónde estaba Björk mentalmente cuando estaba escribiendo Vulnicura. Black Lake, el eje del disco, es 10 minutos de agonía pura. Y eso no es decirlo de una manera sencilla, porque con las letras que narran el quiebre que va pasando básicamente mes a mes de esta ruptura, por ejemplo tiene este tipo de letras donde dice: te amé demasiado porque la devoción me rompió. Las cuerdas inspiradas en compositores como Arvo Pärt son un requiem, mientras los beats de Arca añaden una urgencia electrónica que por supuesto no se hará extrañar en los siguientes discos. Family llora el impacto en Isadora, su hija, con un crescendo que suena como un volcán colapsando. Mouth Mantra aborda la pérdida de la voz, literalmente representada por la cuestión de sus nódulos vocales que había pasado en Biophilia, y también en el sentido figurado por el trauma que ya tenía aquí con esta ruptura, que obviamente también estaba resintiendo su hija, con un ritmo glitch que parece también desmoronarse en todo momento. Y una de las canciones más hermosas también que van a escuchar en su vida, Not Get, mezcla rabia y resignación con cuerdas que giran como un torbellino y letras que buscan la luz. En esta cuestión la letra, por ejemplo, una parte dice: el amor siempre encontrará un camino. Y Björk es muy conocida por ese tipo de mensajes demasiado esperanzadores que siempre están llevados por este barco tan hermoso que es su música, que siempre es una barca dentro de todo este mar inmenso que nos está llevando más allá. Es como barca y faro al mismo tiempo. Arca, entonces una joven promesa venezolana, trajo una energía moderna al disco. Fue la colaboración más divertida de mi vida, dijo Björk, destacando cómo los beats de Arca contrastaban con la tristeza de las letras. The Hacks and Cloak añadió texturas oscuras también, no hay que olvidarlo, mientras la mezcla de Chris Elms dio al disco una claridad brutal. Björk Digital, una exposición de realidad virtual, llevó canciones como Mouth Mantra, de la que acabamos de hablar, a un nivel totalmente inmersivo. Y Vulnicura Strings en 2015 y Vulnicura Live en 2016 reimaginaron el disco en formatos acústicos y en vivo, mostrando su maldita versatilidad que la tendrá desde que empezó, a los 10 años básicamente, hasta el momento de hoy, que es 2025. Por favor, escuchen de esa versión en vivo de Vulnicura Strings, la canción Family, es de las mejores cosas que pueden escuchar en toda su vida. También la versión original es magnífica, pero hoy está completamente recreada en vivo de manera acústica con un cuarteto ahí de cuerdas maravilloso. Y también yo quería mencionar que Atom Dance también comparte la cuestión vocal con Anoni, ¿no?, que ya había mencionado en el Volta, ¿no? Entonces casi no pasa que tenga duetos en sus canciones, pero en estos casos sí. Entonces por ahí es una rareza que pueden seguir aprovechando, ¿no? Los pocos duetos de Björk con Anoni están en este disco y en el Volta, y también pues que no pierdan la oportunidad de ver también nuestro episodio, hay que insistir una y otra vez, de Arca, porque ahí contamos la otra parte. Es que Björk terminó reconociendo que Arca conocía mejor su propia carrera que ella misma, entonces estaba totalmente empapada de lo que había hecho antes, y entonces era como
algo tan natural estar colaborando Arca y Björk, que nos producen cosas como el Vulnicura, y ya veremos otro proyecto inmediatamente en este episodio. Vulnicura fue aclamado como una obra maestra, entrando al top 10 en varios países. Personalmente, Vulnicura para Björk fue una maldita catarsis. Björk, ahora madre soltera, canalizó su dolor en el arte, pero también en la solidaridad. Quise compartir esto porque todos estamos pasando por rupturas. Fue más o menos lo que digo, ¿no? Obviamente en su inglés más atropellado que el mío. Que mi español atropellado. Su relación con Isadora se fortaleció con su hija. Y su activismo feminista, evidente en entrevistas sobre la desigualdad en la música, se intensificó totalmente. Y hay que decirlo de esta manera, nosotros siempre abogamos por la cuestión de que haya esta equidad, obviamente en todo sentido en la sociedad, pero en lo que más nos compete en este programa Radio Locura es obviamente el arte, y ahí vemos casi naturalmente un verdadero rezago en la cuestión de la aceptación de la figura femenina como una verdadera potencia para poder dar creatividad a todos los proyectos artísticos que hay, y Björk obviamente estando detrás de bambalinas de todo esto, se da cuenta absolutamente de todo esto desde la industria musical hasta en cómo la ve, por ejemplo, incluso también la cuestión de la publicidad y la cuestión del periodismo musical o artístico, ¿no? Sí, cosas por el estilo también tenemos en el episodio de Tina Modotti, que fue una flama revolucionaria también desde el lado femenino de la visión y también de poner el cuerpo por delante para apoyar a la gente en las revoluciones de su tiempo. Entonces tampoco se lo pierdan después de ver este episodio. El MoMA dedicó una retrospectiva a su carrera en 2015, aunque Björk criticó la exposición por centrarse en su imagen pública más que en su música, que es un poco de lo que estábamos hablando justamente ahorita, ¿no? Vulnicura no es solo un disco, es un testimonio de que el dolor, cuando se abraza, puede convertirse en una fuerza absolutamente voraz. Tras el abismo de Vulnicura, Björk buscó la luz con Utopia, lanzado el 24 de noviembre del 2017. Y ella misma dijo en un tono obviamente un poco sarcástico, es mi álbum de Tinder, obviamente hablando de la aplicación. Bromeó con esto refiriéndose a su redescubrimiento del amor, porque este hijo de su puta madre, Barney, ya había roto toda su cuestión emocional, ¿no? Entonces creo que ya después de 2 discos se podía intuir un poquito que pues, esto no iba para nada bien, ¿no? Coproducido con Arca también, que vivió con Björk en Islandia en estos momentos. Utopia es un sueño etéreo de flautas, pájaros y esperanza. Todo esto, por supuesto, lo pueden ver en el lado B, en el episodio de Arca. Pero de Utopia podemos decir que es un ensamble de 12 flautistas islandeses, liderados por Melkorka Ólafsdóttir, que da al disco un aire bastante celestial, mientras sonidos de aves grabados en Venezuela e Islandia se entrelazan con beats electrónicos. Creo que ya lo habíamos anticipado en la primera parte de Björk y en la de Arca, que este es uno de los discos un poquito más difíciles de digerir para el público. Yo diría que tal vez la primera parte es bastante digerible, pero después empieza a poner una cuestión de que ya las aves suenan metálicas y de repente ya hay como que música ambiente y de repente también tiene cuestiones como drum and bass que ya suenan a algo un poquito de noise para la gente que esté un poquito más enterada de estos géneros. Realmente aquí ya está explorando bastantes cosas porque es aquí, como ya lo dijimos en el episodio de Arca, donde ella y Arca dicen, podemos hacer absolutamente lo que queramos. Somos libres de hacer este espacio que no existe, una utopía, realidad. Y fue muy cierto, ¿no? Si ustedes se ponen ese disco, ¿no? Pueden estar muy perdidos en ese espacio que no existe, ¿no? O sea, yo estoy diciendo una obviedad, pero pónganse Utopia, ¿no? El Utopía de Björk, completamente de la mano con Arca, y ustedes van a sentirse como muy extraños, como decía la mismísima Pat Chapoy, pero al mismo tiempo muy interesantísimo por esa realidad de las flautas, ¿no? Precisamente sí. Es donde más flautas hay en la carrera de Björk, y también una sensación de... Creo que hay otras realidades posibles, pero me siento muy extraño cuando llego a ellas. Creo que esas experiencias, por ejemplo, de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, de es algo tan humano, pero en otra civilización, y es un reflejo de la humanidad, pero al mismo tiempo estamos en otro mundo, ¿no? En otros pisos, en otros cielos. Está bien presentado y al mismo tiempo bien confuso para cualquier persona humana o extraterrestre que escuche este disco. En ese sentido yo diría que no es uno de los discos con los que yo le entraría a Björk, si es que no han realmente como que ahondado dentro de toda su discografía, pero sí creo que sea uno de los discos más interesantes quizás para poder ahondar en esa experimentación que ella estaba haciendo, porque a pesar de que ella siempre ha sido desde los primeros discos
una persona que siempre está experimentando con la música. Creo que realmente esta dupla que hace con Arca se convierte en una verdadera explosión de creatividad muy cabrona. El sonido es un equilibrio entre minimalismo y maximalismo. Canciones como Blessing Me son delicadas, con flautas que susurran como el viento, mientras Body Memory, con casi 10 minutos, es un laberinto de coros, percusiones y cuerdas sintéticas en las que van a escuchar hasta incluso como rugidos que parecen como de tigre, básicamente. Para que se vayan haciendo una idea de lo realmente extraño que puede llegar a sonar este disco. Producido junto con Rabbit y Arca, el disco tiene un brillo cristalino, pero también una complejidad que requiere, la verdad, de múltiples escuchas para poder siquiera entender un poquito de qué es lo que va. The Gate, el primer sencillo, es un portal al amor tras la sanación, con flautas que flotan y un video de Alessandro Michel que muestra a Björk como una diosa de luz. Blessing Me canta al enamoramiento digital con letras como "Me enamoré de una canción que me envió", reflejando la modernidad de este romance, como ya lo habíamos dicho, es una especie de Tinder. Y Utopia, obviamente, la canción homónima, imagina un mundo de empatía, con flautas que suenan como un bosque respirando. Pero en este disco no todo es luz. Sumi, que sería algo así como, a ver, demándame, hijo de tu puta madre, aborda el litigio con Barney para la custodia de Isadora, con beats que golpean como puños, mientras Tabula Rasa pide un nuevo comienzo para su hija, con cuerdas que suenan como un amanecer. Y eso es absolutamente hermoso, porque Tabula Rasa, como lo sabrán mejor ustedes que nosotros, tiene que ver mucho con este concepto de esta tabla como de cera que tenían los griegos, en los que está prácticamente en blanco, ¿no? Que se utiliza también mucho en psicología. La Tabula Rasa, que es como esta mente que está absolutamente en blanco y en la cual se pueden imprimir muchos caracteres para empezar a hacer algo de historia. Y si ustedes vieron, perdón, también es mi podcast, si ustedes vieron Toy Story, pueden ver esa representación en ese juguete que puedes estar rayoneando y rayoneando y pasas esa tirita, ¿no? Ese circulito, le das giro y se vuelve a borrar y puedes escribir lo que quieras otra vez. Eso es una tabula rasa, ¿no? Para que quede bien claro, es un pizarrón abierto que siempre se puede reiniciar. Y justamente se está tomando en cuenta todo esto para poder representar lo que para ella era su hija, que para ella era una tabula rasa en la cual podían escribir cosas, borrarlas, volverlas a poner, pero es algo que de cierta manera también va a dejar una cicatriz, ¿no? Arise in My Senses, con samples de Vulnicura, su disco anterior, es un himno a los nuevos comienzos, con flautas y beats que estallan como fuegos artificiales. Utopia refleja una Björk renacida, inspirada por su hija Isadora y su activismo feminista. El disco es una utopía femenina donde la naturaleza y la sororidad curan. Quería un mundo mejor para Isadora, fue lo que dijo Björk. La portada, creada por Andrew Thomas Wang y M. Paris, muestra a Björk con una máscara floral, simbolizando el florecimiento tras la adversidad, que como ya lo dijimos muchas veces aquí, tenía muchísimo que ver también con su vida personal. La gira fue selectiva, culminando en Cornucopia del 2019, un espectáculo teatral que fusionó música, visuales y tecnología descrito por muchos críticos como un sueño febril. Más allá de los números, es un disco que respira esperanza incluso cuando las sombras persisten. Y aquí es el momento donde quiero que realmente hablemos de nuestra experiencia acerca de cómo Björk vino aquí a México, por supuesto en esta gira Cornucopia, y que tuvimos totalmente la fortuna de poder verla en vivo. Y lo quiero decir de esa manera también para darte la palabra, pero en ese concierto realmente creo que los dos exploramos una cuestión bien cabrona, que es los sentimientos que se sienten al ver a Björk en vivo. Sobre todo yo creo que la parte más emblemática, al menos que compartimos los dos, fue cuando se metió en la... Así de cebolla, una madre así. Ajá, enorme, que es como un cuarto, ¿no? Es una cúpula de resonancia, ¿no? Un cuarto que montó en el escenario para una especie de improvisación, para presentar un puente entre una canción y otra. También que tenía participaciones... Pero totalmente a capela, eso sí, quiero que lo tomemos. Sí, no hay autotune, por supuesto que no, y tampoco hay mentira, ¿no? Todo está en vivo y en directo, como debe de ser. Y también por otro lado que sus músicos, entre ellos el percusionista que hacía percusiones, ¿no? Literalmente inmersiones de ritmos con agua, ¿no? Sí. También eso es muy interesante porque te deja las posibilidades una vez más. Si ya lo había hecho en el Biofilia con cuestiones como bobinas de Tesla, con péndulos y demás, también en el agua, algo tan simple como el agua puede servir para evocar música rítmicamente. Y eso creo que te rompe todos los esquemas cuando lo ves en vivo y también la idea en sí misma, ¿no? Sí, que
aparte de todo eso, obviamente en estas cuestiones de cómo hace las percusiones con agua, que también tiene, por ejemplo, un coro que a mí me encantó eso, en el sentido de divulgación cultural quizás del mismo país, fue algo que me encantó de Björk, que siento que es algo absolutamente hermoso, que es cada país al que iba con esta gira de cornucopia se preparaba unas semanas antes con un coro que era endémico del lugar, es decir, para decirlo en español, la presentación que nosotros vimos aquí en México estaba hecha con coros de personas mexicanas, que eran en su cantantes locales, ¿no? Cantantes locales. Si iba al Perú, o si iba a Argentina, o si iba a Yugoslavia, que ya no existe, no sé por qué se me vino a la mente, pero le iban a Yugoslavia también. Hacía estas cuestiones de los coros, siempre apoyada por coros que eran del lugar, ¿no? Y eso me parece una cuestión de divulgación cultural y también musical sin precedentes realmente, ¿no? Porque es cada vez que va a hacer su concierto se tiene que concentrar realmente en un nuevo coro, pero solamente para que sea un coro realmente del lugar en el que lo está presentando. Es una cuestión absolutamente hermosa desde mi punto de vista. Y también quiero decir como último que, bueno, son varias cosas cuando nosotros la vimos en vivo, pero 3 cosas que quiero decir. Sus visuales son una de las cosas más maravillosas que van a ver en su vida si lo ven en vivo, y también si lo ven en video. De hecho, recientemente es que sacó esta cuestión de cornucopia. En este año, hace no mucho. Tiene estas cortinas donde pone todos los visuales que va a tener en su presentación, los cuales son absolutamente demenciales. Yo, por ejemplo, a mí que me encanta la banda Tool, que creo que es una de las bandas contemporáneas, entre comillas, que tienen uno de los mejores espectáculos de visuales en vivo. Creo que Björk se lo lleva de calle a Tool realmente. Y esta cuestión del sonido 360, que yo jamás había podido, creo que nunca más lo veré, que es poner como bocinas alrededor de todo el recinto para que en ciertos momentos de repente se escuchen como que sonidos que están atrás de ti y luego están a la izquierda y luego a la derecha. O sea, como una inmersión de cine o como de teatro en casa, pero llevado a niveles, no voy a decir cósmicos, pero que se sienten así, porque esto, una presentación fue en el Parque Bicentenario, ¿no? Sí. Que también es un espacio difícil de ambientar en ese sentido y que lo logra, ¿no? Literalmente le construyeron un auditorio para que pudiera llevar a cabo todo este show, ¿no? Y antes de que pasemos a lo que sea que venga en este episodio, no se pierdan este comentario que voy a decir, porque yo sé que algunos de ustedes o alguno de ustedes sabe que Roger Waters también hace eso mismo, de incluir coros de los países que visita para sus presentaciones, así que no es el único caso Björk, pero Björk lo hace de una manera sublime, es lo que estamos queriendo precisar. Pero no es lo mismo decir we don't need no education a hacer todo un pinche coro que tiene como 400 voces, ¿no? Es muy justa la comparación en ese sentido. Obviamente Roger Waters también es un gran músico, pero Björk sí lo lleva a un estilo totalmente diferente. Y lo menciono para que no solo se quede en el aire de que es la única que lo hace y alguien pueda pues alegar cualquier cosa, ¿no? Que quede claro que más personas lo hacen, pero nadie lo hace como Björk en ese sentido en vivo. Y la última cosa de la que quería hablar es que durante este concierto sale un mensaje de Greta Thunberg, una activista sueca que obviamente ha sido muy, muy sonada en los últimos años, y de hecho eso tiene muchísimo que ver con la política internacional. Si están interesados en eso, obviamente van a conocer la figura de Greta Thunberg. Y Björk en esta gira del cornucopia estaba trayendo un mensaje totalmente personalizado de Greta Thunberg, y eso me parece bastante respetable, porque Greta Thunberg, como sabrán, aparte de últimamente haber estado en el Matlin, en esta flotilla que intentaba llevar suministros a Gaza, liberen a Palestina, ella también estaba muy metida en las cuestiones del cambio climático y todas estas cosas, ¿no? Entonces me parece muy respetable de parte de Björk que también amplifique este tipo de mensajes, y sobre todo también por parte de las personas que están, pues digamos, en esta punta de la flecha de hablar de todas estas cosas que tienen que ver también con absolutamente toda la salud que pueda tener nuestro planeta Tierra, ¿no? Y como dato de color, también decir que Cornucopia, la decisión de por qué se llama así esta gira, es por la abundancia que se puede tocar, ¿no? Cornucopia evoca a la cuestión de lo abundante, ¿no? A lo que se desborda, a lo que puede tocar más cosas. Así que si ustedes están viendo y escuchan además el nuevo disco que sale de estas presentaciones en vivo, que fue lo que nosotros vimos aquí en México, y también el disco original de Utopia, ustedes pueden ver la abundancia que hay en sonidos, en proposiciones, en atmósferas completamente abiertas. Es como si ustedes básicamente estuvieran escuchando el cielo, no como el dios judeocristiano que está haciendo la música con los ángeles, no, algo muchísimo más aterrizado, algo muchísimo más humano, pero que tiene todas las potencias de una excelente producción, una excelente composición y una colaboración muy profunda y muy auténtica con Arca, que es la otra gran parte del Utopia, y desde antes ya en el Vulnicora con Björk. Finalmente, Fosora,
Lanzado el 30 de septiembre de 2022 en plena pandemia, es un regreso a la Tierra tras el vuelo de Utopia. Inspirado por la muerte de su propia madre de Björk, Hildur Runa Hagsdóttir en 2018 y el confinamiento por la pandemia. Fossora, del latín la que cava, es un disco subterráneo con clarinetes bajos que gruñen como bestias, beats gabber de Gabber Modus Operandi que golpean como martillos y coros del Hamralid Choir que suenan como un requiem islandés. El sonido es un cruce entre lo orgánico y lo electrónico, y tal vez también uno de los discos más extraños de Björk. Los clarinetes, grabados por un sexteto islandés, aportan un peso terroso. Aquí en este momento me gustaría hacer la aclaración de que realmente en todos los discos de Björk, al menos básicamente desde Homogenic, siempre tiene estas colaboraciones con personas que tienen que ver con a lo mejor la música clásica, la música de cámara, la filarmónica, este tipo de cosas. Y aquí es donde se consagra realmente Björk como una persona ya muchísimo más adulta y muchísimo más madura, como una verdadera compositora. Fossora realmente para mí es uno de esos discos que dices, no mames, güey, ¿qué pedo con este pinche sonido que estoy escuchando? Hay que tomar en cuenta también que ella algunos años atrás ya estaba tomando en cuenta toda esta cuestión de ser DJ. Cierto, ¿no? De hecho, en el episodio anterior, ¿no? En la primera parte de Björk nos quedamos en eso, ¿no? Que el quiebre viene sí por estar con Arca, sí por querer ir a otros lugares que no existen, pero fundamentarlos con el Utopia, pero ya la cuestión del DJ es un punto de quiebre fundamental en toda su carrera, ¿no? De presentarse como no la artista islandesa que lleva sus producciones al escenario y demás y canta y demás, no, sino como alguien que se monta en el escenario, como ustedes han visto recientemente, por ejemplo, muchísimo más a Charli XCX, ¿no? Que tiene su propia música, ¿no? Tiene su inserción en sus propios discos, pero también es DJ, ¿no? Que tiene sabe, su boiler room. exacto, y todo el pedo, ¿no? ¿no? Que sabe montar su evento de voy a poner música como una persona que le sabe, ¿no? Aquí a las tornamesas. Con mucha cocaína. En este disco también tiene cuestiones inspiradas en el techno hardcore holandés, como ya lo había dicho, por esta cuestión de que ella se mete mucho en la cuestión del DJing. Obviamente utiliza muchísima música electrónica, pero también tiene estas cuestiones como, no me acuerdo si lo comentamos en el primer episodio, pero Björk de repente rompe el internet y rompe el lugar donde esté, porque por ejemplo tiene una presentación en Nueva York en tiempos recientes donde solamente utilizó claxons de todos los sonidos que utilizaba en... Sí lo mencionamos, pero compruébenlo ustedes en el propio episodio. Que vienen obviamente de la calle totalmente de Nueva York, y de repente la gente es como de, güey, ¿qué pedo? Ya llevamos como 15 minutos escuchando puro pinche claxon, y es Björk realmente, o sea, trabajando al 1000% su mente, así como de, no mames, es que si pudieran ver la belleza de todas las cosas que son cotidianas, estarían en otro pedo como yo, pero pues, por eso se las... Music is everything. Sí, music is everything. Sí, vayan a ver, busquen en TikTok así como Winona Ryder o Winona Ryder, como la conozcan. La actriz que sale en Beetlejuice 1 y Beetlejuice 2, ¿no? Hace una especie de tributo y parodia a Björk en, creo que es Saturday Night Live, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo recupera estas frases como music is everything, ¿no? Que sí, creo que es de las mejores parodias y creo que de las únicas. Bueno, también está ¿Dónde están las rubias?, ¿no? La película donde representan su vestido de cisne, pero específicamente como en un concurso del rival más débil, ahí sale Winona Ryder representando a Björk. Y en este disco Fossora también tiene, por ejemplo, estas texturas electrónicas que por supuesto ya tenía súper trabajadas, y con colaboradores como Serpent with Feet y Casmin, que crean un paisaje absolutamente psicodélico. Yo diría que esto no es uno de los discos con los que puedas entrar fácilmente a Björk. Es un disclaimer, eso es cierto. Con este disco no es lo mejor entrar, pero si te quieres dar una aventura totalmente a lo desconocido, escuches lo que escuches, pones el Fossora y vas a pasarla extraño, pero muy interesante, una vez más, ¿no? Entonces, no es la mejor entrada, para eso es probablemente mucho más claro. Por algo es de los últimos discos que ha sacado, ¿no? Por eso decía, no es probablemente. Los primeros discos son los mejores para entrarle a Björk. Yo diría, y lo dije en la primera parte, el Vespertine. Pero el Fossora es una oportunidad para que vean que los hongos no solamente es algo que te comes aquí en tu deliciosa quesadilla, ¿no? Sino que también es algo que puede ser un cuestionamiento más
directo en tus propias venas, ¿no? En tus constituciones más profundas de la mitocondria. Y justamente aquí en Fosora, una de las cosas que podemos encontrar en paralelo con uno de los mejores discos que ya les había mencionado es con el Biophilia, que aquí está hablando la cuestión de los hongos y de la vida y todo, pero sí lo está tomando desde un punto de vista mucho más, ahora sí que fungi o fungi, como dirían en inglés, ¿no? Y aquí podemos adentrarnos en este disco, que yo creo que es una de las canciones más extrañas, probablemente que es, bueno, es la primera y es una de las que te van a sacar más de pedo, que se llama Atopos, el primer sencillo, que es un himno a la unidad en la diferencia, con clarinetes que de hecho son clarinetes que son muy bajos. Si conoces un poco de la música de cámara o la música clásica, vas a notar totalmente que es esto que le llaman bass recorder, que son como estos como clarinetes que son absolutamente graves, ¿no? Que suenan como una especie de tuba de clarinete, sí, pensémoslo así, ¿no? Suena cabroncísimo ese pedo. Y también en conjunto con estos beats que suenan como un club en una cueva. Las letras, por ejemplo, que dice Our differences are irrelevant when we do connect, que es nuestras diferencias son irrelevantes cuando realmente podemos conectar. Ella está haciendo este llamado a la unidad de la humanidad, humaniudad. No sé cómo verga se puede poner esas dos palabras en conjunto, pero ella lo logró. Y el video de Vidar Logi con Björk bailando entre hongos fluorescentes son un manifiesto de conexión. Sorrowful Soil y Ancestress con Sindri e Isadora, que son sus hijas, son tributos a su propia madre de Björk. La primera, un lamento coral, es decir, Sorrowful Soil, invita a ver la vida de una mujer como 400 óvulos, pero solo 2 o 3 son nidos. Lo que a mí me parece una cuestión absolutamente poética, porque de cierta manera pues se habla de que las mujeres totalmente tienen estos 400 óvulos, o al menos en una cuestión de promedio, que van a poder ser fecundados con todas estas cuestiones de los ciclos menstruales, pero solamente 1 o 2, bueno, hablando de una cuestión a lo mejor muy contemporánea, ¿no? Porque antes tenían como 20 o 30 hijos, pero en este sentido es como 1 o 2 o 7 o 5 o lo que sea, van a terminar siendo algo realmente productivo en el sentido de la vida, ¿no? O sea, de estos 400 óvulos que tiene una mujer, solamente algunos pocos van a poder llevar a cabo la vida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la segunda canción de la que hablé, que es Ancestress, con coros de Sindri, es un epitafio vibrante. Creo que los videos en este sentido de este disco anuncian mucho lo que está realmente hablando aquí, pero en este, por ejemplo, dice, nos castigaste por irnos. Tiene estas cuestiones muy profundas en el sentido feminista, pero yo le diría también en un sentido existencial, porque ella está realmente tomando en cuenta toda su feminidad y la está llevando al límite, ¿no? Entonces para mí en ese sentido, como una persona que es del género femenino, está realmente llevando todas estas cosas hasta el punto de donde realmente se quiebran como una cuestión poética, ¿no? Eso es lo que me encanta de Björk, es lo que me encanta también que hagan todos los artistas, que lleven sus ideas hasta las últimas de las consecuencias, pero en ese sentido creo que Björk lo hace bastante bien, ¿no? Fungal City con Serpent with Feet ve los hongos como redes de amor, que si ustedes han ahondado un poco en el sentido de cómo funcionan los hongos, se dan cuenta que son unas cuestiones absolutamente extraterrestres, y aquí realmente por eso dice que son como redes de amor, porque los hongos, si los notan así debajo de la tierra, tienen como que toda una red neural donde ellos realmente existen de una manera en la que pocas veces podemos llegar a entender como organismos pluricelulares. Y en ese sentido se llama rizoma específicamente. Si ustedes quieren profundizar en el concepto de rizoma, por favor visiten el texto de Deleuze y Guattari, también con esta cuestión filosófica. Es algo que no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo sí tiene que ver, porque son cosas que nos llevan a pensar otra manera. No todos los árboles crecen igual y los hongos crecen de una manera muy distinta. Entonces esta ampliación incluso intelectual, filosófica, puede ser otro recurso que ustedes visiten con el rizoma de Deleuze y Guattari. En Victimhood rechaza el papel de víctima. Björk dice, a la verga la victimización, yo lo quiero hacer como yo lo tengo que hacer. Con un zumbido industrial que suena como una película de terror. Y cuando escuchen este track se darán cuenta de lo que estoy hablando. Her Mother's House con Isadora es un cierre íntimo sobre el vacío que deja una madre. Obviamente diciendo que en este sentido su madre ya había trascendido de la vida en 2018. Con clarinetes que susurran como un suspiro. Grabado en Islandia durante el confinamiento por el COVID, Fosora refleja una Björk introspectiva, organizando micro raves caseros, que ya verán por ejemplo en sus boiler rooms, que por supuesto les recomendamos muchísimo, y colaborando con sus hijos. 7,000 millones de nosotros echamos raíces, escribió en Instagram.
un poco con este guiño acerca de todo el mundo fungi, ¿no? Como de todos tenemos esta conciencia que está como entrelazada dentro de la tierra, pero al mismo tiempo también está haciendo como esporas y es una cuestión biofílica, nunca mejor dicho, y esto es una cuestión hermosa que Björk siempre está intentando poner de manifiesto, que es la cuestión de que la vida siempre es algo hermoso y que no solamente como manifestación, sino también como interpretación, ¿no? La portada con Björk en un mundo de hongos y los videos psicodélicos refuerzan el universo subterráneo del disco. A pesar de tener los peores números en su carrera, que hay que decirlo, Fosora fue quizás uno de los discos que cuando salió fue de los peores recibidos por el público en general. Realmente tuvieron este amor de parte de la crítica y de parte de todos sus fans que dijeron, es que Björk, qué chingada madre estás haciendo una cosa que yo jamás había escuchado y creo que por eso nadie lo quiere escuchar, pero yo que te sigo desde el principio, se me hace que es una pinche obra maestra, ¿no? Yo creo que principalmente viene por la idea de que hay cosas que no deberían estar ahí y están ahí, ¿no? Sí. Cuerdas como de Stravinsky, ritmos de African Bambata, ¿no? O sea, cosas que dices, ¿qué chingados tienen que ver? Björk lo está haciendo real en este disco, en el Fosora, el último que ha sacado hasta el momento, ¿no? Y creo que lo debemos de ver por ese lado, ¿no? El Fosora, y ya desde antes, desde el Vulnicura, estamos hablando de, con el perdón de la palabra que algunos pueden decir mamadora, ¿no? Es música vanguardista, ¿no? Es avant-garde en ese sentido, ¿no? A lo mejor se compara en cuestiones de, en su momento, ya decía yo, ¿no? Stravinsky, ¿no? William Basinski, proyectos y propuestas musicales que ya no sabemos de dónde vienen ni hacia dónde van, ¿no? Pero justo con el concepto de este disco, ¿no? Fosora, los hongos surgen por doquier a niveles microscópicos y a niveles magno, ¿no? También, y creo que eso queda claro, ya lo sugeríamos desde la primera parte del especial que estamos haciendo de 2 videos de Björk, que los primeros discos de Björk apenas ya están completamente entendidos, ¿no? Ya los podemos disfrutar, ya es como cualquier cosa de ir a pasarla bien en una fiesta y demás, pero esto último, de verdad, por eso lo decíamos, ¿no? De confiar en Björk como un faro, pero a 1000 años luz, lo está logrando una vez más con el Fosora, y ya lo hizo antes con el Utopia y incluso el Vulnicura, ¿no? Es música que se podrá entender muy fácilmente y yo me muero aquí en este episodio y quien lo vea en el futuro se va a dar cuenta de que es verdad, igual que con Arca. Esta es música de las discotecas del futuro, esta es música de las radios del futuro o del internet del futuro, como ustedes quieran. Yo ya apuesto con el Fosora a 100 años después fácilmente, sin ningún problema, porque tienen cosas que en nuestros días no se entienden como algo que se puedan compaginar, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, para que sea muy claro el mensaje de este episodio, los discos más digeribles son los de la primera parte. Hay que ser muy claros, ¿no? Estos de la segunda parte, por eso es dificilísimo esta segunda parte de Björk, pero nosotros somos Björk-céntricos, ¿no? Creemos que ella define mucho del arte y de la música contemporánea y del claro futuro. Sí. Entonces, que quede muy claro esto. Si ustedes quieren entrar en Björk, escuchen el Vespertine, ¿no? Escuchen el Homogenic, por supuesto, el Post y el Debut. Pero si ustedes quieren ver más allá, escuchen el Fosora, el Vulnicura y también el Utopia sin ningún problema. Y el Biophilia. Por ejemplo, en esta cuestión, Björk lo que está intentando decir con este álbum Fosora es una cuestión muy diferente a lo que se entiende. Por ejemplo, hubo muchas entrevistas donde le dijeron, oye, es que parece que estás haciendo reggaetón, ¿no? Sobre todo en esta canción Atopos, que es la que abre el disco. Y aquí creo que se puede entender un poquito de qué es lo que realmente ella está poniendo sobre la mesa, porque le dicen, no, es que parece que estás haciendo reggaetón o has escuchado mucho reggaetón como para hacer esto. Y Björk contesta de una manera en la que solamente Björk podría contestar, que es, yo realmente lo que hice fue basarme mucho en los sonidos del Afrobeat, que el Afrobeat de cierta manera es un precursor totalmente al dancehall, que termina siendo el dancehall lo que es reggaetón, ¿no? Entonces, básicamente de todo esto que nosotros entendemos como reggaetón, como estos ritmos de tum, catum, catum, que son totalmente de origen africano. Ella está yendo no nada más a la cuestión de la República Dominicana o la cuestión jamaiquina con el dancehall, o de Puerto Rico, sino que ella está yendo totalmente al origen, ¿no? Entonces eso es realmente una cuestión bien cabrona de Björk, que obviamente no vas a venir a hablarle a Björk de qué chingada madre se está haciendo. Ella sabe absolutamente lo que está haciendo, y en Atopos, por ejemplo, se escucha muchísimo, y nosotros lo vamos a definir tal vez como reggaetón porque tiene totalmente ese patrón rítmico. Ese patrón rítmico, pero ella está diciendo, no, pues yo lo que realmente estuve escuchando en todo este momento fue el Afrobeat, ¿no? Y pues Fosora es Björk totalmente en su madurez. Una madre, una sobreviviente, pero también una bruja que encuentra magia en la tierra. Una onga, diría yo. Yo quería decir una vez más
que Björk es hasta el momento la única artista que goza de 2 episodios dentro de Radio Locura, y no es una cuestión aleatoria, no es una cuestión random, es una cuestión porque nosotros creemos auténticamente desde un principio, desde que descubrimos a Björk, que tiene todas estas posibilidades para marcarnos una pauta que de verdad está a kilómetros luz de nosotros, ¿no? Yo sé que ustedes pueden ser artistas, quienes estén viendo, que son músicos, que son pintores, que son personas que les interesa de alguna u otra manera proponer algo creativo. Entonces pueden tener a Björk a partir de estos 2 episodios como una guía que sí, es como el sol, ¿no? Es como un hoyo negro inabarcable, pero que nosotros con un solo impulso de eso, ¿no? Mirando hacia esa guía nos puede dar muchísimo más de tener que proponer, digamos, de manera auténtica, ¿no? Entonces yo veo a Björk muy personalmente desde que la descubrí y todos los momentos que he dedicado para estar viendo su arte, su música, su propuesta, como uno de esos faros insobornables, no solo de la música, sino del arte en general. De las canciones que hemos mencionado, yo quiero insistir muchísimo en la canción Family, que viene en Volnicura. También quiero insistir muchísimo en la canción The Dual Flame of Desire de Volta, y por supuesto Utopia del disco Utopia, y Atopos, ¿no? Del último disco, Fosora. Por favor, después de estas 2 emisiones que hemos hecho de Radio Locura acerca de Björk, por favor visiten muchos de sus proyectos y sus DVDs o sus presentaciones en vivo que están en YouTube, porque pueden ver un plus más incluso de Björk. Y también, si ya lo habías mencionado hace rato, como Alex Diriana aquí en este proyecto, los Boiler Rooms, ¿no? Su participación como DJ es algo que se tiene que descubrir cada vez más. Incluso yo puedo decirlo muy honestamente, no me he enterado puntualmente al momento de lo que ha hecho como DJ, porque es algo que es muchísimo más revolucionario y rápido que sus discos, obviamente. Presentarse en vivo con un set de DJ es un poquito mucho más rápido que armar todo un disco, ¿no? Entonces, cierro mi comentario en este episodio, ya me voy a callar el hocico, pero no dejen de escuchar a Björk, no dejen de estar visitando principalmente el Biophilia, de estos que estamos recomendando en esta segunda parte de Björk, y dejen en los comentarios, por favor, qué es lo que más raro les parece de Björk. Muy honestamente creo que ese es un camino que podemos seguir, porque no lo mencionamos ni en la primera ni en la segunda parte, pero ahora lo voy a decir. Probablemente Björk está en el espectro autista, ¿no? En el espectro de tener diferentes cuestiones de divergencia mental, ¿no? Psicológica, y es algo que nunca se ha tocado. También puede ser otra manera en las cuales ustedes se redescubran a ustedes mismos, y también la música y la propuesta de Björk, desde la divergencia mental, musical y de propuesta en general. Yo puntualmente solamente quiero decir, Björk es una de las artistas de toda la humanidad que realmente han dejado una cuestión de exploración tan cabrona que creo que no tiene comparación. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, muchas personas dirán los Beatles, que yo obviamente estoy totalmente en desacuerdo, pero algunas otras personas dirán, no, pues David Bowie es una de las personas y yo estoy de acuerdo con David Bowie. Una de las personas que realmente han propuesto no solamente una cuestión artística, sino también la propuesta de crear universos paralelos dentro de su propia personalidad, dentro de todo lo que están intentando decir con su arte. Y Björk para mí es una de esas personas que creo que incluso yo la pondría arriba de, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que incluso a veces habla de que no, pues se robó la idea de Arquímedes y pura pendejada así, pero realmente Björk es una de esas personas que tenemos la oportunidad de poder verla en vivo. A lo mejor todavía alguno de nosotros, ojalá en algún momento regrese a México también, pero seguramente muchos de ustedes también han visto a Björk en vivo, y si no, pues a través de sus directos que tiene en las redes sociales o en YouTube o incluso en sus DVDs. Pero creo que realmente es una de esas artistas que van a trascender totalmente la historia. Ya lo hizo. Y no nada más como una persona que está proponiendo cosas, sino también como un artista que está poniendo de manifiesto muchos de los sentimientos que tienen los seres humanos en general. Por ejemplo, con estos proyectos como Biophilia o Fosora, que habla totalmente de la vida, son cosas en las que totalmente todos nos podemos referenciar en sus palabras, en su forma de hacer música, y realmente creo que es una de las artistas más importantes que tenemos vivas en este momento, y que bueno, tenemos la oportunidad de poder verla en este momento, pero también que están proponiendo cosas. Obviamente ella ya tiene dinero, ella tiene muchas oportunidades de poder hacer las cosas, pero ese tipo de situaciones son las que la orillan un poco a también hacer las cosas de una manera más sincera de lo que se podría pensar con cualquier otros artistas que están buscando números y todo esto. Björk, por ejemplo, con Fosora, que es el último disco del que hablamos, realmente nos está poniendo de manifiesto. A mí ese pedo de que las reproducciones o que la gente le encante todo lo que estoy haciendo para que me llegue dinero es una reverenda mamada. Para mí lo importante es realmente el arte. Creo que es una de las personas que yo diría es de las mayores representantes de todo este movimiento que viene realmente del alma. Al final
final de cuentas creo que cada una de sus canciones son un reflejo totalmente transparente de lo que se siente ser un ser humano. Ser un ser humano también obviamente tanto racializado como en el sentido también del género y del sexo. Ella también está tomando en cuenta todas estas cuestiones. En ese sentido me parece una persona totalmente respetable, no nada más por el arte que hace, sino también por la amplificación de todas estas voces que de repente parecieran ser acalladas, ¿no? En la cuestión de las guerras y del cambio climático y de todas estas cosas. Realmente Björk para mí es una de las personas que están haciendo quizás más por la humanidad en un sentido muchísimo más profundo que a lo mejor cualquier tipo de ONG o que la OTAN, que ni hablemos de ese pinche tema porque me da asco. Chinga tu madre, OTAN. Chinga tu puta madre, OTAN. Björk definitivamente es una de esas personas que para mí son imperdibles dentro de la cuestión del arte. Creo que tú también estarás de acuerdo. Aquí en Radio Locura yo también lo he dicho y lo he dicho en otro tipo también de entrevistas en los que me han dado la oportunidad de poder hablar. Yo soy una persona que en cuestión de la música se considera Björk-céntrico. Creo que Björk realmente vino a romper una cuestión no nada más de la música, sino también en cómo se presenta, en cuestiones como biofilia, de hacerte toda una aplicación y que de repente te metan dentro del currículum de todo un país que es el país que te vio nacer, que es Islandia. Es una cuestión absolutamente demencial. Björk es de las mejores personas que vas a conocer que están haciendo arte. Para mí es uno de los grandes referentes de lo que significa innovar, y es una de las personas que, aparte de todo, digo, esto ya lo estamos diciendo como una repetición quizás del primer episodio, pero tiene una de las voces más prodigiosas que puedas llegar a escuchar en la cuestión sonora. Tiene una textura tan hermosa su voz, y aparte de todo tiene una gran capacidad para poder componer unas cosas que realmente te van a remover cosas cochambres, así bien culeros en el alma. Y para mí realmente es una de las grandes artistas que jamás han existido. Estos 15 años son más que una discografía. Son el retrato de una mujer que transformó el caos en arte. Volta fue su rebelión pagana, con tambores que despertaban la tierra. Biofilia fue su revolución científica, un laboratorio donde la música y la naturaleza se fundían. Vulnicura fue su confesión desnuda, un corazón roto que se convirtió en sinfonía. Utopia fue su sueño de amor, un cielo de flautas que prometía esperanza. Fosora fue su regreso a la tierra, un canto a las raíces y al duelo. Y en el camino, Björk enfrentó rupturas, pérdidas y un mundo en crisis, pero respondió con una creatividad que no conoce límites. Como dijo en alguna ocasión, no quiero explicar mi música, quiero que la sientan. Y eso es lo que hace. Te obliga a sentir el lodo, el viento, las heridas, las flautas y los hongos. Más de 4 décadas después de su debut, Björk sigue siendo un enigma, una bruja que nos reta a imaginar un mundo donde el arte no es un lujo, sino un acto de resistencia. Sus discos no solo son música, son espejos que reflejan nuestras propias gritas, antorchas que iluminan nuestras sombras, palas que nos invitan a cavar. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar un clarinete bajo, un beat gabber o un coro islandés o una bobina de Tesla y preguntarse si eso es música o magia, Björk seguirá siendo la chispa que nos quema. Porque su gran obra no es un disco, es una pregunta que aún nos habita y yo creo que nos habitará por siempre. ¿Qué es el arte? ¿Qué chingadas madre es la música? Si no es lo que nos atrevemos a imaginar. Como siempre, de verdad, es un verdadero honor haberles traído a una de las artistas más importantes de quizás toda la faz de la tierra en todos los tiempos, que es Björk. Yo creo que esto jamás se volverá a repetir. Obviamente hemos hablado de muchísima gente, muy importante, como lo es Leonora Carrington o Marcel Duchamp o René Magritte, o la Rosalía y demás. Pero justamente creo que Björk es una de esos hitos en la historia que yo creo que es una artista. Por ejemplo, yo me acuerdo que incluso cuando hablamos de Rosalía dijimos, no, pues es que es una de esas artistas que se dan cada 50 años. Yo creo que Björk es una de esas artistas que se da cada vez que una civilización nace. Wow. No creo realmente que vaya a haber una persona tan comprometida con su mensaje, con su forma de ver el mundo, con su forma de representarlo como lo es Björk. Y lo digo desde un punto de vista, por supuesto, como de fanático, pero creo que también el tiempo me dará totalmente la razón. Quizás Hokusai desde Japón pueda significar algo parecido. Si quieren su episodio, pónganlo en los comentarios.
Y una vez más, gracias al patrocinador oficial Fango Bazar, que convierte nuestros episodios en playeras directamente en su pechito. También, si ustedes pueden apoyarnos de una manera directa en Patreon o aquí como miembros del canal de la tribu Lucorológica, por favor anímense a apoyarnos de esta manera, porque nosotros no nos vivimos solamente del aire. Desafortunadamente nos encantaría ser autótrofos, pero no lo hemos logrado hasta el momento. Y lo intentamos. Y también, si tienen Instagram, por favor síganos ahí, porque pueden estar actualizados de las nuevas cuestiones que vienen a estrenarse en el canal, episodios principalmente los domingos 9 p.m. y también todo lo que ya está en el canal estrenado en el catálogo sin ningún problema. Radio Locura también en Instagram. No se olviden que de lunes a viernes tenemos estos bocadillos culturales acerca de cuestiones absolutamente locas. Eso es una parte muy cabrona de la locura de Radio Locura. Cuestiones históricas, hablamos de música, también hablamos de cómo nacieron los pinches cacahuates japoneses, de autores que a lo mejor nunca han escuchado en su vida. Entonces, por favor, denle también a la campanita para que todos los días de lunes a viernes también les lleguen estos bocadillos absolutamente hermosos de cultura. Y no se pierdan los episodios que tenemos a las 9 p.m. dedicados absolutamente nada más a un artista o una agrupación o quizás a un movimiento también a veces. O una época, o los incluso domingos. También del fuego. Vayan a ver el episodio del fuego, que es una cuestión bien cabrona de una radiografía tal vez entre antropológica y biológica y un chingo de cosas. Nosotros somos unos verdaderos nerds de todo el conocimiento humano y se lo queremos compartir a todos ustedes, así que no se pierdan de los episodios a las 9 p.m. todos los domingos sin ninguna puta falta. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a checar mi música en todas las plataformas excepto en Spotify, porque son unos malditos genocidas. Y también pueden escuchar toda mi música en Bandcamp. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales, como están viendo en la pantalla. También tengo aquí en YouTube mi canal paralelo, no un canal hermano de Radio Locura, que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, reseñas literarias, comentarios críticos de cultura y demás cosas que se vayan acumulando en el camino. Y también muchas gracias por todos los que se han suscrito hasta el momento. Y por favor, compartan este canal, compartan estos videos y denle a la campanita. Les volvemos a insistir porque muchos de los que están aquí no se han suscrito y eso me hace sentir muy triste. Por favor, no dejen que otro gatito muera porque no se han suscrito a este canal. No se olviden de dejar su frase, las diferencias son irrelevantes, para saber que estuvieron hasta este punto del video escuchando todas las pendejadas que teníamos que decir sobre Björk, una de las mejores artistas que van a conocer en su maldita vida. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. La Caballos.